Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a este 2021, a este primer domingo del año. Es un privilegio estar aquí desde estas plataformas de Avi Church para poder transmitirles la palabra de Dios y lo que Dios habla a nuestros corazones en estos tiempos, ¿no? En estos días de inicio de un año nuevo. Definitivamente para Dios no hay nada nuevo. Y no está Dios a la expectativa de qué es lo que va a suceder o si este año deparará nuevas o diferentes cosas. Sabemos que Dios tiene el control de todo y Dios eterno ha planificado y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y el objetivo de esta palabra comenzando este año es poder escuchar, entender, conocer lo que Dios tiene para nosotros, las puertas de oportunidad que Dios abre para sus hijos y de esa manera poder tomar decisiones, planificar nuestra vida en base a la voluntad y a la palabra de Dios. Déjenme darles la bienvenida a todos ustedes, a nuestros hermanos de las distintas misiones de Piura, de Lima, de Arequipa, de Tacna, de Puno y al resto de personas Avi Church que nos ven de distintas partes del Perú y del mundo también. Así que bienvenidos y quiero empezar esta preciosa palabra del día de hoy, este rema como lo hemos denominado, ¿no? Desde hace más de 5 años ya, ¿no? Esta palabra rema, esta palabra específica que Dios nos da en esta temporada y una guía profética que nos va a ayudar a poder planificar y transitar, ¿no? El resto de los días, meses de este 2021 en adelante para poder estar en el centro de la voluntad de Dios. Así que siéntate ahí en tu lugar, toma tu familia, toma también tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno para poder tomar nota y no perderte nada de lo que Dios quiere compartir con nosotros en esta preciosa mañana. Amén. Decimos así. Padre amado, Dios Todopoderoso, te alabamos en primer lugar, Padre nuestro, te glorificamos por encima de todas las cosas y te agradecemos porque un año más estás en compañía nuestra. Un día más estamos vivos y un día más tenemos la facultad, la posibilidad, el privilegio de poder escudriñar tu palabra, de poder escuchar tu corazón, de poder asimilar tu voz para nuestra vida, poder transitar los caminos que tú has diseñado para nosotros. Queremos poder entender tu conocimiento, tu sabiduría, poder tener tu mente, Cristo, como dice la palabra, y de esa manera planificar nuestra vida y de esa manera poder estar en obediencia el resto del año, el resto de nuestra vida, Señor. Sabemos que nosotros no vivimos solo por tiempo, solo por días, solo por años, sino que eres tú quien nos dirige. Y es por eso que nos acercamos a ti, Padre amado, para que seas dándonos dirección, para que seas haciéndonos entender tu palabra profética y que nuestro corazón, Padre Santo, pueda estar alineado a ti todo este tiempo. Y si no lo está, por medio de tu palabra, poder comenzar ese proceso de vivir bajo lo que tú has determinado para tus hijos. En tu nombre, Jesús, hemos orado y decimos todos amén y amén. Bueno, vamos a empezar rápidamente con compartir esta palabra rema del año 2021 y esta guía profética también que nos va a servir para el resto del año o de aquí en adelante. En primer lugar, decirles que palabra rema, ¿no? ¿Qué significa? Rema en la Biblia significa revelación. No solo revelación, sino que es una porción de la palabra que Dios
nos muestra, nos manifiesta, nos revela, nos da a conocer a nosotros sus hijos de manera específica para poder direccionar nuestra vida en este tiempo hacia hacer su voluntad. Quiero ponerles un ejemplo para entrar mejor en contexto. Vamos a utilizar bastante el día de hoy el libro de Daniel, porque en Daniel el Señor nos da, una palabra muy clara que nos va a direccionar todo este tiempo. Vamos a empezar con Daniel 9, 1 y 2. Dice así: en el primer año de Darío, hijo de Asuero, del linaje de los Medos, el cual llegó a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros que, según la palabra del Señor dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería 70 años. Verso 3 también vamos a leer. Entonces volví mi rostro al Señor Dios, buscándolo en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. Esta porción de la palabra en Daniel es bastante esclarecedora. No solo esclarecedora, sino que nos habla directamente del poder que tiene la palabra de Dios sobre nosotros. No solo nos habla del poder de la palabra de Dios, sino de la confiabilidad, de la veracidad de la Biblia y de la palabra de Dios, de la profecía de Dios para sus hijos, y que ésta es válida en todo tiempo. Aquí Daniel se encontraba en un tiempo de oración y dice que estaba leyendo el libro de Jeremías, que hace más de 70 años había profetizado la palabra que estamos leyendo ahora. Y dice que mientras Daniel escudriñaba y leía el libro de Jeremías, vino entendimiento a su mente y se dio cuenta que estaba viviendo lo que Jeremías había profetizado. Por lo tanto, entendiendo que los tiempos de cautiverio en el cual había caído Israel producto de su pecado y habían sido deportados muchos hacia Babilonia, estaba por terminarse. Entonces, teniendo un entendimiento de que esta palabra profética no solo fue un augurio de un hombre, sino entendiendo que esta palabra iba a cumplirse en ese momento, prestó atención y dirigió su vida y su corazón hacia el cumplimiento de esta palabra. De la misma manera es como Dios actúa con nosotros el día de hoy. El escudriñar su palabra, el tener tiempos de comunión con Dios, nuestros tiempos de oración, tienen principalmente como objetivo escuchar la voz de Dios. El escudriñar la palabra de Dios tiene como objetivo poder ver cuál es el camino y cuál es la profecía que Dios ha trazado para nosotros este tiempo. Y la profecía, como dice Apocalipsis 21, siempre nos dirige hacia conocer la voluntad de Cristo. Y es por eso que nosotros tomamos importancia en cada cambio de temporada, como lo es entrar a un nuevo año. Entender, escudriñar y comprender los propósitos de Dios para nuestra vida el resto del año. Si Daniel, siendo uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, tuvo interés por escudriñar y por ordenar su vida a la palabra profética de Dios, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo en este tiempo? Empecemos ahora, entendiendo un poco el contexto. Venimos de un año 2020 donde hemos vivido, o el mundo ha vivido, vamos a hablar del mundo, porque algo que tenemos que tener en cuenta es que el reino de las tinieblas, el mundo y el reino de Dios, los hijos de Dios propiamente dicho, tienen una luz diferente.
Mientras el mundo está sumido en oscuridad, sumido en pandemia, sumido en desesperación, los hijos de Dios son guiados por la voz de Dios. Mientras el mundo va a seguir siendo dirigido por las cosas que sucedan de manera externa y por lo que los estados y presidentes vayan determinando para estas ciudades, los hijos de Dios nos vamos a mover por lo que Dios determine por nosotros y para nosotros. Por lo tanto, en el mundo hay un contexto de temor aún. Estamos en un 2021 donde estamos sumando las consecuencias no solo de una pandemia, sino de malas decisiones en distintos países, malas decisiones de diferentes gobernantes. Se está viviendo en muchos países segundas, terceras olas de esta enfermedad. En el aspecto económico la situación no es mejor, sino que va en peor camino. Las mayores y más grandes ciudades de Latinoamérica tienen, ¿no?, una caída de sus índices de PBI de más de 15%, más de 30% en algunos lugares. La inflación, ¿no?, ha subido. Y la única promesa en la que la mayoría en el mundo se sostiene es en poder terminar cuanto antes esta pandemia a través de la utilización de las vacunas que hoy están en boga. Pero todo esto, de acuerdo a estudios médicos, científicos y al uso de la tecnología que están dando en este tiempo, nos indican que este 2021 no va a ser mejor que el 2020. Las cosas van a ir de mal en peor y mayor oscuridad va a venir sobre la tierra. Esto no es algo que solo dicen los grandes hombres, sino que esto es algo que la Biblia ya profetizaba. Que al final de los tiempos la maldad de los hombres iba a aumentar. Y que el final de los tiempos iba a empezar con dolores de parto como los que estamos viviendo ahora. No solo un año donde hemos sufrido una pandemia, sino un año donde las catástrofes a nivel mundial han sido en un número mayor que en otras temporadas. Mayores tormentas, mayores lluvias, mayor cantidad de terremotos, de temblores, de desastres naturales alrededor del mundo, incendios, etc. Pero aún en la boca de muchas personas en el mundo se escucha un susurrar en el espíritu, que aunque ellos no entiendan, nosotros comprendemos de manera perfecta. No sé si ustedes habrán visto, pero yo he visto en muchas publicaciones de Instagram, de Facebook, en muchos estados, en celulares, e incluso a muchas personas decir esta famosa frase, ¿no? El 2020 me enseñó que yo puedo planificar, pero al final el que decide es Dios. Personas que no practican una comunión con Dios diaria han llegado muchos a esta conclusión. Pero nosotros, con el entendimiento bíblico que tenemos, sabemos que Dios es soberano y que aún en estas circunstancias nos demuestra que ni siquiera el hombre tiene control sobre el mundo, sino que es Dios el que tiene control sobre todas las cosas. Y que es bajo su perfecta voluntad que muchas de las cosas que están sucediendo son para poder encaminarnos hacia buscarlo más y hacia poder, sobre todo, abandonar nuestra antigua vida, nuestro pecado, y sumergirnos en su infinito amor y en su perfecta voluntad.
Esto es lo que nos muestra, ¿no? el libro de Daniel. Hablando de Daniel, su historia es bastante particular. Lo vemos desde el capítulo 1, donde fue profetizado por Jeremías que Jerusalén, producto de su pecado y de haberse alejado de Dios y haber aceptado la idolatría en sus corazones, iba a ser esclavizada del reino de Babilonia. El año pasado nosotros hemos hablado lo que significa Babilonia. Es un reino que vive por el deseo del hombre. Son personas que legislan en base solo a sus deseos. Personas que hacen su voluntad sin consultar a Dios y sin ver por el beneficio de otros. Eso es Babilonia. Es hacer las cosas no solo sin consultar a Dios, sino fuera de Dios. Y esto es lo que le sucedió al pueblo de Israel en los tiempos de Daniel. Daniel tenía 14 años y Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, había determinado que se escogieran a los hombres más inteligentes de las familias más renombradas de Jerusalén y se los llevara a Babilonia para ser preparados por 3 años y utilizarlos, ¿no?, en lugares de renombre para que estos puedan ser útiles al servicio de Babilonia. Y es así como Daniel, a sus 14 años, junto a 3 de sus amigos, es escogido dentro del pueblo de Dios y llevado a Babilonia. ¿Por qué? No solo porque era inteligente, no solo porque era sabio, sino porque tenía a Dios en su corazón. Y les hablo de Daniel, y estamos estudiando la vida de Daniel, porque Daniel es el ejemplo perfecto de cómo un hijo de Dios puede vivir en medio del mismo infierno y aún así vivir en integridad. Daniel rompe todo molde y sobre todo rompe toda excusa que muchos cristianos pretendemos poner para no estar y para no vivir de manera íntegra en el mundo donde nos encontramos. Daniel es el ejemplo y el prototipo de cómo vivir y cómo seguir arraigado a la voluntad y a la búsqueda de Dios a pesar de estar rodeados de maldad, de idolatría y de pecado. Así como nos está sucediendo en este tiempo. Nuestro contexto no es diferente del de Daniel, porque este tiempo estamos viendo cómo empieza en muchos países, no solo del occidente, sino en nuestra propia América, a sucumbir los principios que han sido enseñados durante milenios a ideologías de minorías, donde por aparentar una libertad se quitan miles de vidas antes de nacer. Se promueven cambios de constituciones para legalizar cosas que antes nadie hubiera creído. Y esto no solo va a llegar a un país como ya pasó con uno de nuestros vecinos cercanos al Perú, sino que se va a seguir extendiendo por toda Sudamérica. Y muchas personas van a tratar de impresionarnos y presionarnos para que pensemos como ellos. Pero en medio de esta turbulencia, pero en medio de este engaño, pero en medio de estas ideologías que están fuera de la palabra de Dios, nosotros podemos seguir siendo íntegros. Y este es uno de los mensajes principales que nos enseña la vida de Daniel. Por lo tanto, nos dice Dios, el contexto
puede seguir siendo malo. La pandemia va a continuar, muchas cosas pueden empeorar, pero por medio de Dios nosotros tenemos la capacidad de poder mantenernos íntegros y de poder escuchar la voz de Dios para seguir alineados a su perfecta voluntad. Amén. Por lo tanto, la actitud que nosotros debemos tener es la misma actitud que Daniel tuvo en ese tiempo. Él no quiso contaminarse. Y así como Daniel, estoy seguro que muchos de nosotros tenemos que seguir luchando y sacando a Babilonia de nuestras vidas, en diferentes aspectos de nosotros. Para Daniel pudo significar no contaminarse con la comida del rey, pero para nosotros pueda significar de repente no contaminarnos entrando a ideologías, entrando a fraudes, a coimas, a trabajos que no glorifican a Dios, teniendo familias que sean firmes, que a pesar de que nos llamen que vivimos en el siglo pasado, o que creemos en una palabra que fue escrita hace más de 3000 años, seguir fieles a los principios que hasta el día de hoy nos han demostrado ser la verdad y venir de parte de Dios. Esa es la actitud con la que debemos vivir este tiempo. Integridad en medio de la mezcla. Por lo tanto, no es tiempo para temer. No es tiempo para retroceder. No es tiempo para dudar. No es tiempo para repensar las cosas. Es tiempo para sumergirnos en la búsqueda y en la voluntad de Dios. Esa es la actitud del cristiano, una actitud de patriotismo, no hacia un país, sino hacia un reino. Uno que vive orgulloso de vivir y defender el reino de Dios, sus principios y de manifestarlos, no solo a través de sus palabras, sino sobre todo a través de sus vidas. Por lo tanto, debe haber un cambio de actitud en tu vida. No podemos quedarnos con el temor del 2020 y empezar un año de temor este 2021. Nuestra actitud debe ser una actitud de integridad, de búsqueda de Dios, de luchar para sacar a Babilonia de nuestras vidas y de nuestra familia. Todo lo que hagas, dice Corintios, si no lo haces bajo el fundamento correcto, no servirá de nada. No se trata esto de un sálvense quien pueda. No se trata de tener el mayor premio cuando Cristo venga por nosotros. No se trata ni siquiera de librarnos solo del infierno. La verdadera causa de nuestro movimiento, la pasión que nos lleva hacia hacer lo que hacemos. En otras palabras, el fundamento que debemos poner a nuestra vida este tiempo no debe ser otro que el fundamento del amor de Dios. En Mateo, Cristo nos muestra el más grande mandamiento para el cristiano, que consiste en amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, nuestra movilidad para hacer las cosas y el fundamento de nuestra vida debe ser guiados por el amor de Dios y ser guiados por un amor que sea de beneficio para otros. Este año no es un tiempo de estar solos. Ni aun Daniel en tiempos de esclavitud estuvo solo, sino que estuvo acompañado de personas que pensaban como él, de personas que compartían su misma fe y sobre todo de personas que practicaban el mismo amor.
Por lo tanto, este inicio de año es un tiempo perfecto para poner un fundamento de amor en nuestra vida. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? ¿Con egoísmo, buscando nuestros deseos, planificando solo para nuestro beneficio, o pensando en el bienestar de otros y pensando en obedecer la voz de Dios? Amor es el fundamento que debe tener tu vida. No solo amor por los demás, sino sobre todo amor por nuestro Dios. Porque buscar a Dios, porque entrar en tiempos de oración, no tiene más que un objetivo, y este es disfrutar de Dios. Así como cuando alguien disfruta de la persona que ama, no buscando un objetivo, sino disfruta de pasar el tiempo con ella, porque el objetivo se ve cumplido cuando uno puede disfrutar de la compañía del ser que ama. Por lo tanto, nuestra búsqueda de Dios, nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de lectura de la palabra deben ser tiempos donde disfrutemos de Dios, donde conozcamos más de Él, tiempos donde nos enamoremos más de Él, tiempos en los que compartamos más con Dios. Recuerden también algo. Hace ya 2 años Dios nos ha marcado pilares por los cuales Avi-Church se está moviendo. Y estos pilares son muros de contención que van a seguir construyéndose en nuestra vida como iglesia, como familia. Y son sanidad, santidad, madurez y propósito. Hemos trabajado los 2 años anteriores de una manera bastante diligente para poder entrar en tiempos de sanidad, en tiempos de madurez y en tiempos de santidad. Pues este año vamos a seguir trabajando bajo estos pilares, y es un año donde el propósito de Dios tiene que ser desatado en medio nuestro. La voluntad de Dios se cumplirá en nosotros. La voluntad de Dios se cumplirá en medio nuestro. Propósito será revelada a nuestra vida, siempre y cuando tú tengas una actitud correcta, y hemos hablado de esto, y tengas un fundamento, una base correcta. Es tiempo donde el conocimiento y sabiduría de Dios va a ser derramado sobre sus hijos, sobre su pueblo. Si tú eres pueblo de Dios, entonces Dios va a traer sobre tu vida conocimiento y sabiduría. ¿Para qué? Para entender las muchas palabras y muchas revelaciones y muchos sueños y muchas visiones y muchas profecías que Dios nos dio con anterioridad. Pues este año es un año de propósito, de bendición y de cumplimiento para los que están bajo la voluntad de Dios. Este año continuamos también proclamando el Evangelio de Dios. Declaramos a principios de 2020 que empezábamos un decenio de años denominados PEI. Y PEI significa proclamar la verdad de Dios. Estamos entrando en el 2.º año de la proclamación de la palabra de Dios. Y hemos podido ver alrededor del mundo cómo se ha masificado la transmisión de la predicación del Evangelio y la transmisión de las verdades bíblicas a través de diferentes pantallas como esta. Donde antes la tecnología no se usó, ahora nos ha llevado a todos los rincones de la tierra.
Y ha sido un año donde ha habido evangelizaciones masivas en cientos de hogares en diferentes puntos del mundo en un mismo tiempo. Pues este año nos toca como Avid Church seguir esta directiva y tomar esta orden que Dios nos da también en Mateo para ir por el mundo y proclamar su evangelio a toda criatura. Por lo tanto, este año seguimos con una intencionalidad de llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Empieza por casa, empieza por tu familia. Y por último, Dios me daba a mí y a la pastora Dina, porque muchas de las cosas que estoy compartiendo, Dios no me habló solo a mí, porque en esta casa no solo hay uno que escucha a Dios, sino hay muchos que escuchan a Dios y que hemos podido ponernos de acuerdo y esta palabra sale, ¿no?, de este acuerdo que Dios ha traído a nuestra familia, a nuestra casa. Y quiero darte yo algunas características importantes que vi en la vida de Daniel, que son promesas de Dios para nosotros y son características de la vida de Daniel que nosotros debemos tener este año 2021. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque si bien es cierto, Daniel fue la muestra clara de que se puede ser íntegro a Dios en medio de cualquier dificultad, y nosotros estamos pasando por tiempos de dificultad, entonces no hay mejor cosa que copiar y analizar la vida de Daniel para poder también afrontar estos tiempos de dificultad con el éxito con el que Daniel lo hizo. Y al final, cuando terminemos, voy a darles el verso con el cual Dios nos dio esta palabra, y el verso y la palabra rema con la cual nos va a acompañar el resto del año. En primer lugar, Daniel fue un hombre que fue contracorriente desde el principio. Y ustedes tienen que entender, cristianos, hijos de Dios, que nosotros debemos ser personas que vayamos contra la corriente del mundo. Si la mayoría decide hacer sus propios deseos, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Daniel 1, del 8 al 9. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que éste bebía. Pidió por tanto al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. Dios concedió a Daniel que se ganara el afecto y la buena voluntad del jefe y de los funcionarios. Por lo tanto, nosotros también podemos ser personas que vayan a contracorriente. Y una de las cosas que Dios nos pide este tiempo es salir del mundo. Si para los demás es normal el pecado, la fornicación, el adulterio dentro de la familia, nosotros no lo vamos a permitir. Si para muchos es normal el aborto, si para muchos es normal matar los sueños de otros para que prevalezcan los míos, nosotros vamos a regirnos en la palabra de Dios, que nos dice no solo que no matemos, sino que nos dice que vivamos en base a la voluntad de Dios y creemos que los hijos son saetas para los padres y los hijos son bendición de Dios para el que los tiene. Mientras algunos sigan difamando y distorsionando y destruyendo la familia como Dios la concibió, nosotros vamos a seguir creyendo y vamos a seguir manifestando el amor por la familia y la unidad familiar.
Mientras otros prediquen y manifiesten sus ideologías, nosotros vamos a seguir plantados como árboles a la revelación de Dios. Mientras otros digan que no hay Dios, nosotros seguiremos poniendo nuestra fe en lo que no vemos. Mientras otros se guíen por cosas externas, nosotros seguiremos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Mientras otros no le den importancia a la palabra de Dios, nosotros le daremos importancia a la profecía bíblica porque es verdadera y es confiable. Por lo tanto, debemos ser personas que no vayan junto con la corriente, sino que vayan en favor del soplo del Espíritu de Dios. Daniel era una persona que era firme en la palabra. Lo leímos al principio, Daniel 9:2. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros que según la palabra del Señor dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería 70 años. Daniel no era un gran hombre porque nació con una estrella. Daniel era un gran hombre porque dependía de la palabra de Dios para hacer todo lo que hacía. Y por lo tanto, para nosotros este es un tiempo de donde debemos permanecer firmes a la palabra de Dios. Y si Dios nos ha prometido muchas cosas en su palabra, debemos seguir creyendo en estas. Debemos seguir escudriñando la profecía. Para mí este año 2021 es un tiempo de cumplimiento, porque muchas de las profecías que Dios ha traído a través de mi vida hace más de 10 años tienen cumplimiento a partir de este tiempo. Y estoy seguro que voy a ver las promesas que Dios nos da en su palabra cumplidas, como ya se están cumpliendo. Hace más de 5 años que venimos predicando que el año 2021 es un año muy importante para el país, para Perú, porque es el año de su bicentenario, el año donde se recuerda el tiempo de liberación para el pueblo del Perú, para salir de esclavitud, como nos tenían en el virreinato. Pues en el espíritu esta celebración también tiene un significado muy importante. Y lo dijimos muchas veces. Y este 2021 es la oportunidad para declarar en los cielos libertad. Y donde muchos de los hijos de Dios pueden utilizar esta puerta de oportunidad, este tiempo kairos de Dios, para tomar gobierno y tener una transferencia espiritual de poder del mundo hacia los hijos de Dios. ¿Y quién iba a creer que esto iba a suceder como en Babilonia, cuando la mayoría del gobierno la tiene el mundo? Es cuando hijos destacados de Dios van a comenzar a ascender a puestos de preeminencia, como lo estamos viendo. Y no solo va a ser uno, van a ser muchos. Y esto no quiere decir que va a haber un presidente cristiano o que todos los congresistas tienen que ser cristianos. No, esto qué quiere decir que incluso en tu trabajo tú puedes estar en una posición de gerencia. Esto quiere decir que en tu lugar de trabajo tú puedes comenzar a coordinar una jefatura. Esto quiere decir que tú en tu familia puedes comenzar a ser un hombre el cual sea escuchado, el cual sea oído sus consejos. Esto quiere decir que en el lugar de tu trabajo tú seas un docente al cual la mayoría quiere escuchar. De esto habla esta palabra y este cumplimiento, donde tú tengas una voz y un voto en el espíritu que otros sigan como ejemplo y utilicen esos consejos y esa influencia y esa luz del reino para sus vidas. Firmes en la palabra de Dios.
Dios nos ha prometido hace mucho tiempo entrar en tiempos de sabiduría y de inteligencia. Un libro incluso yo escribí sobre esto. Y estoy seguro que estos tiempos son tiempos donde la manifestación de la revelación de Dios será mayor y por lo tanto necesitamos pedir a Dios constantemente inteligencia y sabiduría para saber cómo discernir lo que Dios va a traer a nosotros. La vida de Daniel también estaba caracterizada por adoración, por comunión con Dios. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró en su casa y con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias a su Dios como lo solía hacer siempre. Daniel no solo era un hombre que oraba en los tiempos de dificultad, Daniel no solo era un hombre que oraba cuando las cosas se ponían color hormiga, Daniel era un hombre que estaba acostumbrado a la adoración y a la búsqueda de Dios siempre. Por lo tanto, este 2021 tiene que ser un año marcado por personas que tengan una constante de búsqueda de Dios por sobre todas las cosas. Y demos cumplimiento a la palabra de Mateo 6:36 de que es mejor buscar el reino de Dios antes que nuestros propios deseos. No solo se nos pide una vida de adoración y de comunión constante, sino que también tenemos que llevar una vida de oración apoyada en la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios no es suficiente, sino que nuestra oración debe ser guiada por la palabra de Dios. Daniel 9:3. Entonces volví mi rostro al Señor Dios, buscándolo en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. El entender la palabra de Dios, el entender los propósitos de Dios, el entender el mover del Espíritu, no es algo solo que nos sirve para llenarnos de conocimiento, sino que es el fundamento y la base para que guíen nuestras oraciones. No es tiempo de orar por nuestros deseos, no es tiempo de orar solamente por cosas vanas, es tiempo de ser fieles en la oración, y la oración más fiel es la que hacemos en base a la voluntad de Dios, porque fiel es Dios, quien no dejará de cumplir ninguna sola de sus promesas. Daniel era un hombre con una preeminencia social que ni los propios babilonios tenían. Llegó a ser el segundo en Babilonia, uno de los gobernadores más grandes, y no solo eso, sino que el mismo Nabucodonosor lo reconoció como un hombre sabio por encima de todos sus sabios. Daniel 4:9. Belsasar, jefe de los sabios, como entiendo que en ti hay espíritu de los dioses santos y que ningún misterio está escondido de ti, dime las visiones del sueño que he tenido y su interpretación. Aún un hombre que no conocía de Dios pudo reconocer en Daniel una preeminencia y lo puso en un lugar de gobierno. Por lo tanto, este es un tiempo donde la iglesia de Dios tiene que aprender a estar en lugares de gobierno. Y esto no significa, otra vez lo digo, no estar en un parlamento o ocupar una presidencia. Esto significa saber ocupar los cielos y el espíritu. Es un tiempo de lucha desde el raquia, como dice Efesios 4,
porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra gobernantes, potestades y huestes de las regiones celestes. Es tiempo de ponernos la armadura de Dios y comenzar a ser hombres de preeminencia, y esto también va a suceder en lo físico. Prepárate, hijo de Dios. O mejor dicho, tú, hijo de Dios, que vienes preparándote desde hace mucho tiempo, vas a comenzar a ser llevado a lugares de preeminencia. Daniel era un hombre que no solo tenía preeminencia social en el mundo donde vivía, sino que también era un ejemplo aún dentro del pueblo de Dios. Porque incluso dentro del pueblo de Dios tú puedes marcar la diferencia. Para ser íntegro, tú puedes prescindir de cosas que otros no quieren dejar, y tú puedes vivir una vida que otros no están dispuestos a vivir y pagar un precio que otros no están dispuestos a pagar. Ezequiel 12:14 nos cuenta la historia de cómo Ezequiel, que era un profeta contemporáneo a Daniel, escribe de este hombre de una manera que no escribe ni siquiera de Moisés. Ezequiel 14, del 12 al 14, dice así: Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, si una tierra peca contra mí cometiendo grave infidelidad, y yo extiendo sobre ella mi mano y quebranto su sustento de pan, y le envío hambre y exterminio en ella a hombres y animales, si en medio de ella estuvieran estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, por su justicia ellos librarán solo su propia vida, dice el Señor Dios. Cuando Ezequiel, que era un sacerdote de Dios, escribe esta palabra sobre Daniel, Daniel no tenía más de 22 años, algunos dicen. Ambos fueron reportados a Babilonia. A su corta edad, Daniel ocupó cargos que incluso estuvieron más altos que los cargos que Ezequiel pudo ocupar en el reino de Babilonia. Y fue de tan grande impacto el testimonio de Daniel que incluso Ezequías, que era un hombre con su corazón conforme al de Dios, quedó admirado del testimonio que éste tenía. Tanto así que dijo que si el juicio de Dios viniera en ese momento a la tierra, solo Job, Noé y Daniel podrían salvarse por su conducta intachable que tenía. ¿Cómo vas a ser visto por otros este tiempo? Como un hombre quejoso, como un hombre violento, como un hombre impulsivo que se deja guiar por las cosas externas, o vas a ser reconocido como un hombre íntegro que se basa en la palabra de Dios, que vive por principios, que su sí es sí, que su no es no, que ama a su familia, que respeta a su esposa, que tiene un trabajo intachable, que no cae en coimas, que no roba a su prójimo, sino busca el beneficio de otros, que se basa en el amor y no en el egoísmo, y no en el ego, y no en la vanidad? ¿Cómo vas a ser reconocido aún dentro del pueblo de Dios? Y para llegar al final, Daniel 10. Daniel 10 habla de 21 días, el número de 21 en sí, como este año, ¿no? 21. Y 21 en la palabra de Dios
plasmado en Daniel 10 encierra un significado poderoso que es importante que nosotros entendamos. Daniel dice así, 10 en adelante, 10:1 en adelante. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar. La palabra era verídica y el conflicto grande. Comprendió la palabra y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días yo, Daniel, estaba de duelo durante 3 semanas, durante 21 días, y no comí manjares delicados, ni carne ni vino entraron en mi boca, ni me ungí con aceite, hasta que se cumplieron 21 días. En el día 24 del primer mes estaba yo a la orilla del gran río Tigris. Entonces alcé mis ojos y miré, y he aquí un hombre vestido de lino, cuyos lomos estaban ceñidos con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de crisólito, su rostro como el aspecto de relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, y sus brazos y sus piernas como bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y cuando este ángel le revela lo que venía a mostrarle a Daniel, le dice así, ¿no? El ángel le dice, ¿no? Daniel, no temas, porque tus palabras han sido oídas desde el primer día que dedicaste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de Dios. Yo he venido a causa de tus palabras. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales ángeles, vino para ayudarme y quedé allí con el rey de Persia. He venido pues para hacerte entender lo que ha de acontecer a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es aún para días postreros. Quiero explicar un poco, ¿no?, esta porción de la palabra. Daniel, en esta parte de su vida, era uno de los más grandes gobernantes de Babilonia. Perdón, en ese tiempo ya estaba, ¿no?, el reino de Medo-Persia, ¿no?, gobernando la tierra. Y él no solo en Babilonia era preeminente, sino que también en medio de los persas era uno de los hombres más grandes. Tenía aproximadamente 84 años Daniel, y Dios le había dado a conocer su palabra. Daniel entendió que tenía que entrar en un tiempo de oración para ver la palabra de Dios cumplida en su generación, porque él sabía que los propósitos y las profecías de Dios eran verdaderas. Y él comenzó un tiempo de búsqueda de Dios para buscar el cumplimiento de esta palabra. Y Daniel no es que tenía en mente un número de días que iba a orar, y un número de días que iba a ayunar, y un número de días que tenía que estar en oración buscando a Dios, sino que él simplemente empezó ese primer día buscando de Dios hasta encontrar una respuesta, hasta ver manifestada la gloria y la voluntad de Dios como él lo deseaba. Y persistió 1, 2, 5, 10 y hasta 21 días. Y en el día 21 vino su respuesta, vino la respuesta a su oración a través de un ángel. Y este ángel de Dios le dijo que la respuesta a su oración había salido desde el primer momento que él había decidido buscar a Dios, pero que su respuesta no había llegado desde un principio porque había oposición espiritual. Un demonio, un ente espiritual que gobernaba en medio de los persas, se había opuesto al ángel que Dios había enviado para traer revelación a Daniel por 21 días. Y por lo tanto aquí la palabra de Dios nos enseña algo importante: el significado de este número 21, que significa
esfuerzo, que significa perseverancia, que significa persistir hasta lograr lo que Dios nos ha prometido y lo que Dios ha enviado para nosotros desde un principio. 21 simboliza el esfuerzo con el que uno debe actuar cuando ha entendido y cuando persigue las promesas del Dios que no miente. El ángel de Dios el día 21 pudo vencer a su adversario y venir a favor de Daniel. Pero ¿qué si Daniel se hubiera cansado en el día 20? Otra vez te lo digo. No se trata solo de poner el máximo de tu fuerza, se trata de esforzarte hasta que la respuesta venga, hasta ver cumplida la promesa, hasta ver que estás en lugar de preeminencia, hasta ver que eres un hombre que está dispuesto a ir contracorriente, para ser firme en la palabra, persistir en la adoración y en la comunión con Dios, persistir en una vida en Dios, persistir en tus muchas obligaciones que tengas producto de tu trabajo. Porque si Daniel pudo hacerlo, tú también puedes. Porque Daniel, al ser uno de los hombres más grandes, que tenía uno de los cargos más altos, tenía muchas obligaciones y no era como un sacerdote o un profeta formado en una escuela que estaba todo el tiempo dedicado a la búsqueda de Dios. No, sino que él tenía muchas obligaciones, pero esto no era excusa para no determinar su vida a tiempos de oración, a lectura de la palabra o a intercesión, a pesar de que él no era un experto ni había sido formado para ninguna de estas tareas. Tal vez tú puedas decir, es que yo no soy un profeta, es que yo soy un simple cristiano, es que el pastor parece que está hablando en un idioma muy difícil, parece cosas especiales para determinados hombres. Y yo te digo, no, todos podemos ser un Daniel, siempre y cuando eliminemos las excusas de nuestra vida y comencemos a vivir una vida de esfuerzo. Porque esfuerzo no significa solo poner fuerzas. Esfuerzo significa llevar tu vida al límite y aún así seguir persistiendo. Escuchaba a un pastor decir, ¿no? Esfuerzo es lo siguiente. Tú empiezas una carrera con tus fuerzas. Y cuando llega el momento de agotamiento en tu vida y sientes que ya no puedes seguir, entonces allí es el momento de esforzarte. Empiezas en tus fuerzas y terminas esforzándote. Y Dios te dice, este es un año de esfuerzo. Es como una madre cuando está en trabajo de parto. Cuando ella ya piensa que perdió todas sus fuerzas y lleva más de una hora pujando y no sale el bebé y está a punto de desmayarse y le dice al médico, no, o a la obstetriz o a la enfermera, ¿sabes qué, doctor? Ya no puedo más, me falta el aire, he perdido todas las fuerzas dentro de mi cuerpo. Y de pronto el doctor y la obstetriz le dicen, un esfuerzo más, da lo mejor de ti, respira y hazlo con todas tus fuerzas, esfuérzate. Es ir más allá del límite. Es como cuando uno va al gimnasio, hace sus ejercicios y piensa que ya llegó a su límite porque está con una frecuencia cardíaca elevada, ha llegado, ¿no?, a cargar el límite del peso que normalmente carga, y de pronto viene tu entrenador y te dice, si puedes, no pongas excusas, si quieres mejorar, si quieres lograr un objetivo, si quieres cargar 1 kilo más, entonces tienes que sobrepasar tu anterior límite y has gastado tu fuerza, ahora tienes que esforzarte.
Y de repente muchos hasta el 2020 han utilizado muchas de sus fuerzas para tener mejores matrimonios, para buscar a Dios, para ser íntegros, para mejorar económicamente, para servir a Dios en determinado lugar, y parece que has llegado a tu límite y no sabes qué hay más allá, y de pronto viene Dios con sus promesas y su palabra, porque Él no miente y te dice: hey, no pienses en desistir, porque tu respuesta está a la vuelta de la esquina. Esfuérzate. Dios no te dice: espera sentado, que ya vendrá algún día tu respuesta. Te dice: ya has perdido todas tus fuerzas, pues ahora es momento del esfuerzo. Ve más allá. Por lo tanto, este es un año donde tienes que esforzarte en todo lo que emprendas. Y todo lo que emprendas tiene que estar ceñido por la voluntad y por el entendimiento de la palabra de Dios. Qué precioso esto, ¿verdad? Este es el significado del 21. Por lo tanto, son tiempos también de cielos abiertos para quienes estén firmes y para quienes se esfuercen. Porque los que pasen más allá de su límite, más allá de su esfuerzo, los que den más allá de su capacidad, los que amen más allá de lo que puedan resistir, los que perdonen más de lo que pueden soportar, los que busquen a Dios más de lo que antes habían buscado, los que lleven su vida al límite, van a tener su recompensa. ¿Quién es el mejor atleta? El que sobrepasó sus límites. Es el que va a sobrepasar a los demás. Y ese es el que se lleva el galardón al final. Y Dios tiene un galardón para ti. No estás en la lucha contra los demás, estás en la lucha por sobrepasar tus propios límites. Y tal vez has llegado a un tiempo de debilidad y Dios te dice: esfuérzate, esfuérzate, ve más allá de tus fuerzas. Haciendo un resumen de lo que Dios nos habló, podría parecer muy oscuro el panorama que se viene en el mundo, como lo es. Y pareciera que cosas difíciles se vienen, como se vienen. Y probablemente empiece la persecución a muchos cristianos por su forma de pensar y por su forma de actuar, que sea probablemente lo que vivamos. Pero si nosotros vivimos con ese espíritu con el que Daniel vivió en su tiempo, seremos hombres de propósito, seremos hombres íntegros que destaquen aún dentro del pueblo de Dios, que tengan preeminencia social, cuyos cielos sean abiertos para traer bendición sobre sus vidas, tiempos de multiplicación sobre ellos. Mientras el mundo se cae en pedazos, la iglesia de Dios va siendo construida, hermoseada y preparada para la venida de Cristo. Y cuando parece que aún desfallecemos y queremos quedarnos en el 20, Dios te dice: persiste, porque en el 21 está tu respuesta. Así que no te quedes en el 20, en el 2020, no te quedes en el pasado, no te quedes con la enfermedad, con el temor, con el miedo, con los que se quedaron atrás. Sigue avanzando y esfuérzate. Y esta es la palabra que Dios tiene para nosotros este año 2021. Daniel 10:19. Y me dijo, hablando Daniel de Cristo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, dice Daniel, recobré las fuerzas y dije: habla, mi Señor,
porque me has fortalecido. Que esta sea la palabra ancla para tu alma este tiempo. Y todo lo que hemos hablado sea una guía profética para las decisiones que tú tomes de ahora en adelante. Y que lo que hemos hablado sea palabra fiel en tu mente y confianza en saber y entender que la palabra de Dios va a cumplirse sobre sus hijos y sobre su iglesia, por más que el mundo siga en oscuridad y el mundo se caiga a pedazos y se destruya. Dios te dice: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Este es un año de propósito, de esfuerzo y de bendición para la casa de Dios, para Avi Church. Esfuérzate en cumplir lo que hemos hablado hoy a cabalidad. Y vamos a estar siendo direccionados por esta palabra el resto del año. Quiero terminar con una oración breve. Y que sea tu espíritu activándose para creer esta palabra. No sé tú, pero en mi corazón hay satisfacción y contentamiento. Porque Dios es bueno y porque sus misericordias se renuevan cada mañana, cada mes, cada año para sus hijos. Y no debemos temer porque es Dios quien está con nosotros. Porque es ese Emmanuel, como decía Mateo, que hoy es con nosotros. Por eso no hay nada que temer. Dios es soberano. Soberano Dios, Padre eterno, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias por la luz que has traído hoy a nuestra vida y que esta palabra profética y que esta guía espiritual que tú has desatado sobre nosotros hoy sea entrando a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu y sea guiando nuestra vida el resto del año, el resto de nuestra vida, Padre Santo. Que podamos llegar al cumplimiento de tu palabra y que seamos esos hombres esforzados, valientes, que no temen y que confían en ti, porque tú estás con nosotros este tiempo, Señor. Mientras el mundo sigue destruyéndose y viviendo en oscuridad, la iglesia de Cristo es perfeccionada, toda arruga es quitada, toda mancha es limpiada por tu sangre preciosa. Somos revestidos de tu paz, de tu justicia, de tu amor, de tu preeminencia. Somos llevados a lugares de preeminencia, de santidad, de luz, de claridad, de justicia, para vivir tu palabra y para vivir en fe, como tú nos has hablado en esta mañana, Dios. Trae inteligencia y sabiduría sobre tus hijos para que puedan discernir tu palabra profética y para que puedan vivir en tus promesas, Dios. Tal vez muchos sean los que retrocedan, pero yo seguiré a Jehová, pero yo seguiré adorándote mientras viva, Padre. Y ni aun la muerte podrá separarnos de tu amor, Señor. Hoy ponemos fundamento en nuestra vida para afianzarnos en el amor a ti, Padre Santo, y para amar, Padre Santo, y para ser motivados por el amor para nuestro prójimo, Señor. Queremos tener una actitud de radicalidad, ser radicales y apartarnos de Babilonia y de todo sistema del mundo que nos desenfoque de ti, para comenzar a hacer la diferencia, para seguir haciendo la diferencia en esta tierra. Y como decía Juan, tu siervo, oh Jesús, ven pronto, Jesús.
seguiremos preparando nuestras vidas y nuestros corazones para ti y para tu venida, Padre amado. En tu nombre, Cristo, sellamos esta palabra en nuestro corazón y declaramos esta palabra para toda Avi Church y para todos nuestros amigos que quieran obedecer tu voz a través de esta casa. Declaramos bendición y desatamos, Padre Santo, tu Espíritu, y tú seas enviando tus ángeles ministradores para dar cumplimiento a tu palabra y a tus promesas. En tu nombre, Cristo, hemos orado y decimos todos amén y amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Bienvenido a este 2021. Eres muy amado, no temas. La paz de Dios sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Hasta la próxima.